Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Ramón. Buenos días, Omar, mis compañeros de programa. Quiero darles las gracias a nuestros televidentes por sintonizarnos una vez más en esta nueva semana, 25 de mayo, en el que, como siempre, voy a presentarlo dándole gracias a Dios por este hermoso día, porque estamos aquí y estamos trabajando. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Qué bueno que son palabras de ánimo y de amor de Dios para con nosotros a propósito de esta pandemia en todo el mundo. Quiero iniciar el día resaltando algunas actividades que tuvo nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, en Nagua, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Allá él se reunió con algunas personas de la prensa para hablar diversos temas, en los cuales también aprovechó el momento para hacer un acuerdo promesa con la sociedad civil de Nagua para hacer el malecón que hace tanto tiempo y otras promesas para cuando él ya sea presidente, también levantar el muro que tanto daño siempre ha causado. El presidente allá llevó lo que está llevando en esta ruta solidaria, junto con su vicepresidenta, Raquel Peña, mascarillas, utensilios para desinfección, cajas de alimenticias, también palabras de aliento. Se reunió con las diferentes iglesias y también visitó los hospicios y los hospitales. En otra nota, quiero poner nuestro banner aquí de lo que todos debemos saber. No sé si el director lo tiene presente. Bueno, quiero conversar acerca del sufragio femenino con relación, ya que estamos previo a 41 días de las próximas elecciones, que serán el 5 de julio. Quiero resaltar que a veces damos cosas por sentados y las mujeres votan hace muy poco tiempo. Es algo bien reciente, hace solo 126 años que surgió el movimiento sufragista femenino, en el cual las mujeres lucharon por obtener ese posicionamiento para tener el derecho a votar, esa lucha civil política que duró unos 126 años, pero no quiere decir que todavía tengamos todo lo que necesitamos. Todavía hay países, según Amnistía Internacional, 23 países aproximadamente, donde la mujer no tiene derecho al voto. El primer voto, esto es algo que todos debemos saber, el primer voto de la mujer lo hicieron en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, en el 1893, las mujeres pudieron acudir a votar. Luego de esto, que se extendió a Australia, también en el 1902 las mujeres pudieron votar. También esta práctica se extendió en toda Europa y en Finlandia, en 1906, las mujeres votaron. Tenemos también que en España sucedió algo un poco diferente porque Pedro de Rivera, en el 1924, le otorgó el voto a la mujer, pero con condiciones. Una de las condiciones era que la mujer solo podía votar a nivel municipal y también debía de ser emancipada y tener mayor de 23 años de edad. Luego de la Segunda República, en el 1931, pues se le otorgó el derecho de igualdad, igual que a los hombres, de votar a la mujer. Esto fue en España. Con anterioridad a ellos, en New Jersey, en los Estados Unidos, se le permitió en el 1776 el voto a la mujer por error. Un error que en la ley decía personas.
un término amplio que luego fue abolido en el 1807. De esta misma forma, sabemos ya que en el 1920 las mujeres tuvieron el derecho al voto en los Estados Unidos, pero solo la mujer de color blanca, la blanca. Más tarde, más luego, con otras luchas y en otros temas, la mujer en el 1965, la de color, también pudo votar. Tenemos que aquí en la República Dominicana, que también hubo muchas luchas, 77 años de lucha, en ese entonces un acto de locura era que la mujer pudiese votar. Hubo muchos movimientos, clubes feministas, movimientos feministas, mujeres a resaltar como Abigail Mejía, como Celeste Bosch Gil y Ricard y Amada Nervo de Pitalurga. Estas mujeres fueron nuestras héroes para que nosotras hoy podamos tener el derecho al voto, el derecho a elegir quiénes son nuestros candidatos, quiénes nos van a gobernar y el derecho a controlarlos. También en este mismo tenor, quiero aprovechar todo esto que he dicho para resaltar que también en la Constitución hace alusión a que los dominicanos en el extranjero, los dominicanos y dominicanas en el extranjero pueden votar. Entonces, debemos de seguir en nuestra lucha, debemos de exigir que la Junta Central dé esa voz, dé esa anuencia, ya que igual que en Corea, que tuvo su sufragio, Estados Unidos tiene unas primarias, ¿por qué no? La República Dominicana también tiene derechos para sus ciudadanos que deben ser escuchados. En otra nota, quiero presentar a nuestro primer exponente, el ingeniero Ramón Alburquerque, hablando de un tema bien nutrido. Aprovechenlo. Muchas gracias, Mónica. Queremos hablar del nuevo orden mundial que surgirá después de la pandemia. Esta pandemia ha tenido la característica, primera vez en la historia de las tantas cientos de pandemias que han existido, algunas que han reducido la población del continente a menos de la mitad, como por ejemplo la pandemia de la peste negra o la peste bubónica, que redujo la población europea de 80 millones a apenas 30 millones. O la pandemia del 1918-1919, que unos dicen que en su primera etapa se llevó 50 millones de vidas y otros plantean que se llevó 100 porque la vacuna vino a encontrarse en el 1952. Esta pandemia COVID-19 tiene la característica de que la Organización Mundial de la Salud convenció prácticamente a todos los gobernantes del mundo de que debían cerrar la economía, confinar la población para defenderse del virus. Un hecho sin precedente y que a todas luces, desde la primera vez que salió, nosotros dijimos que era un garrafal error que el mundo iba a lamentar de manera profunda. ¿Por qué? Bueno, porque confinar la población para cuidarse de un virus que no se conoce, ni se conocía ni se conoce, del cual no se tiene vacuna, del que no se tienen medicamentos, y por tanto si no se conocen, tienen el protocolo de tratamiento tenía que ser muy instintivo, basándose en los conocimientos científicos. Pero bueno, esta pandemia logró convencer los gobernantes del mundo de cerrar parcialmente las economías y muchos países cerraron en un 40, en un 50%. Esto habrá de traer unas consecuencias muy fuertes cuando se reabra. Ahora estamos viviendo de un pseudo paliativo, de una pseudo mitigación. El gobierno ha cogido el dinero de los propios trabajadores, de los riesgos laborales, unos 12.000 millones, tomó 12.000 millones del Banco Central, que posiblemente también es de los fondos de pensiones, porque es el Banco Central y el gobierno el que tienen
han tomado prestado cerca del 70% de los 700, casi 40.000 millones que hay en los fondos de pensiones. El gobierno también tomó parte de un préstamo del Banco Mundial y ahora acaba de dar otra cestada, otra estocada tremenda a los fondos de pensiones también, colocando 40.000 millones de pesos en bonos que compraron las AFP. De manera que esta mitigación artificial que se está haciendo por el confinamiento, dándole unos centavos a las familias confinadas, usando el propio dinero del propio pueblo pobre. No se ha usado 1 millón de pesos de otra fuente. ¿Por qué? Porque estos gobiernos no tienen ahorro. El ahorro en los sistemas capitalistas nuestros lo tiene el sector privado. Un grupito tiene los ahorros. Distinto al socialismo de Estado en China, que el ahorro nacional lo tiene el Estado, porque el Estado es dueño del 70% de la producción de riqueza. Y además porque Deng Xiaoping, ya lo dijimos, en 1973, cuando lanzó el principio de una nación, dos sistemas, manteniendo el control político en manos del Partido Comunista Chino, pero abriendo la economía al libre mercado, pero bajo la condición de que, pobre o no, China ahorrara el 50% de su producción de bienes y servicios anual. Y por eso China, usted entra a las páginas que describen la economía china, como por ejemplo, la más adecuada debería ser, porque sería incapaz de mentir en favor de China. La CIA, la página de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, y le dice que China ahorra el 43.6% de lo que produce cada año. Entonces, el ahorro en esos países es distinto, por eso el dinero con que el gobierno ayuda a la población confinada ya tiene una procedencia distinta. Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos tiene ahorro. Sale a imprimir dinero inorgánico y a buscar otro fondo. Entonces, después de esta pandemia, no después de la pandemia, después que nos convenzamos de que tenemos que convivir con ella, porque uno diría después de la pandemia, porque muchos creyeron que esta pandemia vino por un decreto y se iría por otro decreto, por eso le estaban poniendo fecha. Entonces ahora nos estamos convenciendo que no, que tenemos que convivir con ella porque llegó para quedarse, porque siempre estuvo aquí, siempre estuvo con nosotros. Tenemos documentos de estudios arqueológicos médicos que dan cuenta de que el delta coronavirus se rastrea hasta 3.300 años antes de Cristo. El beta coronavirus 3.000 años antes de Cristo. El gamma coronavirus 2.800 años antes de Cristo y el 2.400 años antes de Cristo el alfa coronavirus. Entonces, después que nos convenzamos de que tenemos que convivir con ella y reabramos la economía, ¿cómo será el nuevo orden? ¿Arreciarán las confrontaciones entre China y Estados Unidos? ¿Se mantendrá el diseño que tiene el mundo para preservar la paz, dado a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial? Uno en San Francisco, al nacer las Naciones Unidas allá. Otro en 1948 en aquel centro turístico al norte de Nueva York llamado Bretton Woods, 1948, donde se creó con la participación de las naciones. No estaban las naciones llamadas comunistas, pero todas las demás, y se creó allí el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que su nombre real es the World Bank of Reconstruction and Development, el Banco Mundial para la Reconstrucción y el Desarrollo. También parte de esa creación fue la OMC, la Organización Mundial del Comercio, pero luego se creó la UNICEF, la UNESCO, para manejar también la cultura, porque
La estructura política que no maneja la cultura no termina dominando plenamente la mentalidad del ser humano y las actividades del ser humano. ¿Se arreciarán estas confrontaciones? ¿Habrá más gasto militar? ¿O habrá un mundo más controlado por las tecnologías, de más inteligencia artificial? ¿Se modificará la socialidad humana? Esos abrazos y esos besos que nos dábamos antes con tanta, como obedeciendo al instinto del cariño, del afecto, del amor, ¿serán modificados? ¿Nos alejaremos más? ¿Seguiremos tocándonos las espaldas o los codos en forma de saludarnos? Esa socialidad, ¿cómo cambiará? ¿Será el mundo distinto? La educación, muchas universidades terminarán siendo online, impartiendo su docencia mediante redes, con plataformas de redes, que por cierto, las universidades dominicanas tienen que revisarse, muchas de ellas, porque tenían ni que sus propias redes y no han podido ahora usarla para impartir la docencia con sus propios estudiantes porque no tenían capacidad para resistir el flujo de informaciones, de data y de todo esto. Entonces han tenido que usar las plataformas comunes ya mundiales, la Zoom, la Microsoft Teams y muchísimas otras más. ¿Se ahondará esa educación a distancia? ¿Cómo será el gobierno? ¿Se seguirá trabajando desde los hogares? Habrá una modificación no solo de la socialidad, la forma de trabajar. Los salarios, ¿cómo será? Esa declinación, por ejemplo, en República Dominicana, los empleadores siempre argumentaban que pagaban bajos salarios porque la productividad era baja. Bueno, ahora la productividad ha ido incrementándose, en todos los estudios dice que se ha incrementado en un 38, 40%, pero los salarios apenas aumentan un 14, un 12, un 13%. Esa forma de concentrar el ingreso en pocas manos, seguirá esto. A propósito, el dólar seguirá manteniendo su hegemonía. China, el Banco Popular Chino, se prepara para lanzar lo que ellos llaman el DCEP, que es de Digital Currency Electronic Payment, una moneda digital para pagos electrónicos. China, ya hay 4 bancos nacionales comerciales chinos que se han unido y ya empiezan las pruebas para que usted pueda digitar sus pagos y manejar incluso todas sus responsabilidades de saldo mediante su móvil. Esta revolución será así. Ahora que redujimos el 30% de las emisiones de CO2, de anhídrido carbónico a la atmósfera, que dejamos de amenazar, aunque sea por unos días, la atmósfera con su cambio climático. ¿Cambiará esto? ¿Pudiéramos encontrar formas de producir con menos emisiones, con menos contaminación? Por eso yo estoy tan satisfecho del cambio de gobierno que va a venir el 5 de julio. Porque Luis Abinader está estudiando todos estos problemas con sus equipos de medio ambiente, con su equipo de política pública, de análisis económico. Está estudiándolo con sus municipios, con sus alcaldes, directores, regidores y vocales, con todos sus candidatos, que a propósito le exhorto a los conductores de este programa que le den más promoción a nuestro candidato a senadores y diputados, que tenemos que contar con un Congreso para que apoye al presidente Luis Abinader. Siempre que puedan, destaquen los candidatos a senadores, invitarles a ellos también a que vengan. Vamos a hacer invitaciones a candidatos a senadores y diputados, porque necesitamos un Congreso para el cambio, así como un Poder Ejecutivo para el cambio. Por eso yo estoy con Luis Abinader, porque Luis Abinader
es el candidato que no ha nacido como empresario al vapor, bajo los privilegios y la sombrilla de todos los contratos dolosos y patrañas que luego no quieren examinar ni dejar que se investiguen en la justicia, que hay un procurador que es ciego y sordo ante estas situaciones. Nosotros a partir del 16 de agosto, pero lo elegiremos el 5 de julio, tenemos un presidente que sabrá cómo manejar ese nuevo orden mundial, cómo insertar República Dominicana en la construcción de un mundo de paz y de prosperidad para todos sus habitantes. Muchas gracias. Ahora vamos a una pausa. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Profesionales de enfermería agradece a Dios y al licenciado Luis Abinader por haberse acercado al Colegio de Enfermeras y haber hecho esta donación de equipos que son tan necesarios para la protección de nuestras enfermeras y enfermeros. ¿Qué es lo que? Mira, toma 500 ahí para que vote por Gonzalo. Y ahorita yo te doy algo más, mami, ahí. Pase donde el presidente. Mariela Almonte. Puente de 440 kilómetros, un puente de 440 kilómetros. Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, ¿usted tuvo éxito? No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao. ¿Y sigue para Santiago? No, se quedó en Bonao porque iba para Bonao. ¿Usted tuvo éxito? Hay que darle una oportunidad a los acusados para que se defiendan. Entregamos 85,000 mascarillas más. O sea que entre estas 90,000 y estas 185,000 tenemos 175,000 mascarillas entregadas. A la hora de votar, este 5 de julio, sé consciente con tu voto. Lo que nos tiene que permitir es hacer un plan para la contención de la epidemia. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Muy buenos días, amigos televidentes de su programa Democracia. Después de una interesantísima exponencia del ingeniero Ramón Alburquerque, estamos en la sección última instancia con el doctor Antoliano Peralta, a la cual le damos una cordial bienvenida aquí a su programa Democracia. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes. En la semana pasada, esta sección tuvo como invitado al licenciado Luis Soto, quien introdujo un análisis sobre la ley de compras y contrataciones, que es un tema que está muy sobre la mesa
en razón de que el país ha sido testigo de que el gobierno y de manera particular algunos funcionarios han llevado a cabo unos procesos de licitaciones y compras con fondos públicos en relación con el tema de la pandemia que nos azota, que la opinión pública considera que no han sido muy transparentes ni apegados a la ley. Antes de Luis, nosotros tuvimos como invitado aquí al licenciado Sigmund Freud, quien se refirió al tema en relación a la actuación de una compañía en particular. Pero he querido que Luis Soto, que trabaja mucho con estos temas, haga una especie de análisis legal sobre el comportamiento legal en sentido general de las instituciones del Estado. Él comenzó la semana pasada y a nosotros nos pareció que era justo que continuara y concluyera con el tema. Esta ley está sustentada en una serie de principios. Yo quiero que Luis Soto le diga a los televidentes cuáles son esos principios y si las instituciones del Estado han cumplido con los mismos. Bueno, ante todo, muy buenos días y quiero dar las gracias a ustedes por la invitación y al pueblo dominicano que nos ve y nos escucha. Yo decía, Antoliano, que la Constitución de la República constituía la base normativa de las compras y contrataciones porque la Constitución establece el principio de transparencia en toda la administración pública y además establece la proscripción de la corrupción. Y estos principios sirvieron de base para que la ley 340-06, que es la ley sobre compras y contrataciones públicas, estableciera una serie de principios para que la gente entienda. Los principios son aquellos enunciados generales que se encuentran en una ley y que recogen el sentido y propósito de la ley, no los elementos específicos que puede contener un artículo. ¿Cuáles son los principios fundamentales que la ley de compra y contrataciones exige para las operaciones de compra, a tu modo de ver? Bueno, hay varios principios, pero quiero ir directamente al tema de las compras y contrataciones por emergencia. Perfecto. Que fueron las que el mecanismo utilizado durante el tiempo de emergencia por la COVID-19. La ley establece, en el cual estamos todavía. Claro, la ley establece que los procedimientos de emergencia son procedimientos de excepción a la ley. Y dice que no constituirían una violación a la ley, es decir, que los exonera de todo el rigor de plazos, garantías y procedimientos ordinarios que tiene, por ejemplo, una licitación pública. O sea que en un estado de emergencia, las licitaciones y el proceso de compras públicas está exento de algunas regulaciones que sí tiene en épocas ordinarias. Así es, está revestido de la flexibilidad para que la compra se haga con agilidad, ¿verdad? Porque estamos en una situación de emergencia. Ahora, la ley dice que eso es a condición de que no se utilice como un medio para violar los principios que establece la ley, que es tu pregunta. Primero, el principio de transparencia, que ya hemos señalado, el cual establece que la administración pública tiene que publicitar sus actuaciones. El principio de economía. ¿Y tú consideras que se ha violado el principio de publicidad y de transparencia en los procesos de compra actualmente? Absolutamente. Y de eso te voy a referir con ejemplos. Pero no quiero dejar de mencionar el principio de economía, para verlo en conjunto, que obliga a las instituciones públicas a hacer procedimientos que impliquen un ahorro. A comprarle al que venda más barato. Así es. Para decírselo en lenguaje llano a la gente, ¿verdad? Otro principio
es el principio de libre concurrencia o participación. La ley persigue que haya la mayor cantidad posible de oferentes, de empresas que puedan ofrecerle los bienes o servicios al Estado. Obviamente, en interés de que haya mayor competencia y economía. Y el principio de razonabilidad, que implica que la interpretación de la ley se haga en el sentido que resulte más útil y beneficioso al interés público o a la comunidad. ¿Tú te sumas a las opiniones legales que consideran que las compras y contrataciones que ha realizado el gobierno dominicano en este estado de emergencia no han sido transparentes, no han cumplido con el principio de economía, no han cumplido con la razonabilidad, en sentido general, han violado la ley de compras y contrataciones? Absolutamente. Esto viene desde antes del estado de emergencia. Tú recordarás aquel reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega de los 11.500 millones de pesos adjudicados irregularmente por el Ministerio de Obras Públicas en asfaltado. O sea que esta es una conducta reiterada que ha sido profundizada en el estado de emergencia. Recordarás los 400 millones de pesos, señores, del plan social en electrodomésticos. En violación al artículo 196 de la ley electoral. Está también la denuncia que hizo la periodista Nuria Piera de la empresa Tools, la famosa y dichosa Tools Resource Enterprises, en el Servicio Nacional de Salud. Esta empresa le fueron adjudicados bienes por 1.000 y pico de millones de pesos, sobrevaluados. También está el caso de INAIPI. En el caso de INAIPI fue más grave aún, porque un oferente denunció también en un programa de televisión. ¿Qué es INAIPI? INAIPI es el Instituto para el auxilio a la primera infancia. ¿Y qué ocurrió ahí? Ahí un oferente denunció una cosa grave, que le solicitaron en sobornos 30 millones de pesos. Y no solamente eso. A un señor que salió por televisión, en el programa de María Cela Álvarez, el programa de María Cela, que una funcionaria de esa entidad le solicitó 30 millones de pesos. Sí. Y que hubo sobrevaluación en kits de alimentos, que ese era el propósito de la licitación, alimentos para los niños de 0 a 5 años. Estos kits, que en el mercado, según la denuncia, costaban 600 pesos, fueron adjudicados a 2.500 pesos. Hubo un caso en que anularon la licitación recientemente con respecto a unos ventiladores. ¿Conoces el caso? Sí, precisamente el del Servicio Nacional de Salud. Ahí se alegó que habían incumplido, y yo pienso que fue una excusa para poder justificar la terminación de estos escandalosos contratos, pero hay mucho más, señores. Tenemos Luis, casos. Antes de que Mónica y Omar nos manden a callar, ¿cuáles son las sanciones que esta ley prevé? Rápidamente, porque ella está mirando el reloj ya. Está viendo el reloj. Bueno, la ley establece responsabilidad civil solidaria de los funcionarios públicos que por acción u omisión, ¿verdad?, violan estos principios. ¿Eso está sustentado en la Constitución? Está sustentado en la Constitución y en la propia ley, porque la ley lo establece. Pero la ley, de manera directa, hace responsable a los miembros de los comités de compras y contrataciones de cada institución. Pero no solamente hay que verlo esto en el ámbito civil, sino en el ámbito penal, porque lo que se produce es una estafa al Estado Dominicano. Ahí hay una sustracción de fondos públicos, de manera que la sanción es mayor, es con cárcel. Esa es la situación. No hemos visto... Solo que creo que la ley, en el artículo 65, prevé una sanción de hasta 2 años, ¿no? Sí. Okay. Sí, salvo que esta conducta tenga un delito precedente o posterior que complique la situación del infractor y entonces se le puedan aplicar otras sanciones. Y como tú como abogado en ejercicio y que maneja estos temas, ¿cuál es tu expectativa de que las personas que casi públicamente han incurrido en estas acciones sean enjuiciados, ahora o después? Bueno, mis expectativas están suspendidas hasta el próximo gobierno. Esa es la realidad. Porque sobreseídas. Están sobreseídas, distinto, señor, a lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, en Bolivia,
el ministro de Salud Pública está preso. ¿Ustedes sabían eso? Sí. En Colombia hay 14 procesos penales abiertos por sobrevaluación, por compras y contrataciones en el procedimiento de emergencia. En otros países se han formado mesas de trabajo, mesas técnicas para revisar los contratos. Ahí trabajan la Contraloría y los organismos de fiscalización. ¿Tú conoces, Luis, de alguna iniciativa del Ministerio Público aquí contra los infractores de esta ley, o por lo menos algún proceso de investigación? La única iniciativa que conozco es una entrevista a los funcionarios que fueron destituidos por el Poder Ejecutivo en la INAIPI. Pero tengo entendido que sí han habido denuncias privadas. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno depositó una denuncia fundada contra la empresa que yo mencioné ahorita y la institución, y todavía no hemos visto ninguna acción de parte de la Procuraduría General de la República, además de denuncias de ciudadanos y otras instituciones. Tengo entendido que el doctor Guido Gómez Mazara depositó una denuncia también. Sí, el doctor Guido Gómez Mazara, tengo entendido, depositó varias denuncias. Según tu experiencia y tu criterio legal, ¿cuál debería ser la conducta de la Procuraduría o del Ministerio Público con respecto a una denuncia de este tipo que llega a sus manos? Bueno, una denuncia como esta, grave, lo primero que tiene que hacer es interrogar a las personas que aparecen en las compañías que licitan. Y estoy hablando de choferes, de personas, de empleados, de personas que no tienen el perfil económico de un empresario que pueda mover miles de millones de pesos. Entonces, estamos frente a posibles testaferros, que como tú sabes, Antoliano, la ley de lavado de activos establece el testaferrato como un elemento propio de ese tipo penal. Entonces, de conformidad con esta conversación y esta exposición que tú has hecho aquí, muy grave, por cierto, podemos concluir diciendo que ha quedado demostrado, hay indicios serios, ¿no? Hay indicios serios, vamos a cambiar el término porque no ha sido juzgado, de que algunos funcionarios públicos han violado en este proceso la ley de compra y contrataciones, que tiene, además de un carácter, de unas implicaciones civiles, que está consagrada incluso en la Constitución de la República, también tiene implicaciones penales serias, que ciudadanos particulares, estoy repitiendo lo que tú has dicho, y además el Partido Revolucionario Moderno han depositado denuncias en ese sentido ante el Ministerio Público y que éstas no han sido respondidas por el Ministerio Público. Lo que quiere decir que esos expedientes están ahí pendientes de que en algún momento las autoridades los conozcan. Sí, y son casos de corrupción que, conforme a las últimas interpretaciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de daños a la humanidad, de lesa humanidad, no son prescriptibles. Perfecto. Por eso es que nosotros hemos denominado esta sección como última instancia, porque cuando la justicia no responde a los requerimientos de los ciudadanos, hay una tercera instancia, que es la opinión pública, los medios de comunicación. Y aquí estamos diciéndole al país que esto está ocurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Antoliano Peralta y al licenciado Luis Soto por su participación en el día de hoy en última instancia. Nos vamos a una pausa. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.
de Profesionales de Enfermería agradece a Dios y al licenciado Luis Abinader por haberse acercado al Colegio de Enfermeras y haber hecho esta donación de equipos que son tan necesarios para la protección de nuestras enfermeras y enfermeros. ¿Qué es lo que? Mira, toma 500 ahí para que vote por Gonzalo. Y ahorita yo te doy algo más, mami, ahí. Pase donde el presidente. Mariela Almonte. Puente de 440 kilómetros, un puente de 440 kilómetros. Si usted va para Puerto Plata y llegó a Santiago, ¿usted tuvo éxito? No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata. Ahora, usted va para Bonao y llegó a Bonao. Y sigue para Santiago. No, no, se quedó en Bonao porque usted iba para Bonao. Usted tuvo éxito. Hay que darle una oportunidad a los acusados para que se defiendan. Entregamos 85.000 mascarillas más. O sea que entre estas 90.000 y estas 185.000 tenemos 175.000 mascarillas entregadas. A la hora de votar, este 5 de julio, sé consciente con tu voto. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Muy bien, señores, estamos aquí de vuelta en su programa Democracia, hoy lunes, viendo cómo el dominicano está volviendo a su habitualidad. El dominicano está aprendiendo a vivir después de este proceso que estamos en los finales, ¿no?, de lo que ha sido el COVID-19, pero todavía tenemos que seguir con las precauciones del lugar. Así que no podemos descuidarnos y seguir cuidándonos nosotros mismos para de igual forma cuidar a nuestras familias. Señores, un tema muy importante, el tema que está de moda, es el voto en el exterior. Hay más de 600,000 dominicanos que están ansiosos por que llegue el 5 de julio. El partido de gobierno trató por muchos medios de dilatar este proceso democrático de la cual tiene derecho cada dominicano que esté en algún lugar del mundo. Así que es ya una realidad que el voto en el exterior se va a realizar. Y para esto le tengo este material donde el mismo Luis Abinader les invita a todos esos dominicanos que están en el exterior a ejercer el derecho al voto. Máster, por favor. El voto exterior ya está autorizado, o sea que todo el exterior, toda la diáspora dominicana debe de prepararse para ir a votar. Esa es una comunidad que le aporta demasiado a la República Dominicana y lo menos que podemos hacer nosotros es permitirle ejercer el derecho a voto. ¿Alguien teme al voto exterior? Claro, el PLD no quiere, el PLD no quiere voto en ningún sitio, ni aquí ni en ningún sitio. De los peajes y de los vertederos. Nosotros vamos a evaluar todas esas situaciones para ver cómo se facilita de que sea menos costoso. Todo eso lo vamos a evaluar en el proceso y durante el gobierno. Gonzalo está llenando tanques de gas, ¿qué le parece? Yo no sé en qué se hizo el dinero de Dominicana Limpio. Ahora, lo que nosotros sí vamos a saber es que vamos a establecer conjuntamente con todos los municipios para que no existan esos vertederos. Eso es una barbaridad. Eso es, en estos momentos es uno de los daños ambientales que se le está haciendo a la República Dominicana. Sobre el turismo dominicano, el gobierno ha puesto una meta de 10 millones de turistas anuales. Es un gobierno suyo. ¿Usted continuaría esa meta
y cuáles son los planes Muy buena para pregunta. seguir ante esta situación que ha afectado al turismo especialmente. El turismo tiene que tener una especial dedicación del gobierno para ver cuánto antes nosotros podemos establecer los protocolos para que los turistas se sientan seguros en la República Dominicana para venir. Y ese es el trabajo que tiene que hacer ahora el gobierno, porque nosotros lo vamos a empezar a hacer desde el 16 de agosto, es más desde antes, el periodo de transición, para que recuperar el turismo lo antes posible, porque una gran parte de las comunidades dominicanas y impacto en la economía nacional depende del turismo, y una de esas es aquí en La Terrena y en toda la provincia de Samaná. ¿Cómo ha manejado el gobierno Prioridad 1. la pandemia? ¿Cómo lo ha manejado el gobierno la pandemia, Luis? Nosotros hemos hablado sobre eso. Está llenando tanque de gas el candidato oficialista, tanque de gas en la calle. Señores, ahí está donde nuestro candidato Luis Abinader invita a todos esos dominicanos que viven en el exterior a ejercer su derecho al voto. Así que este 5 de julio, los dominicanos, tantos en la República Dominicana como en el extranjero, podrán ejercer su derecho al voto. Nosotros, en el Partido Revolucionario Moderno, le exigimos a ese garante de la democracia, que debe ser el presidente de la República Dominicana, a que ponga el mayor de los esfuerzos para que todo esté preparado para ese 5 de julio. Pues esos dominicanos que están en el exterior también tienen el derecho de ejercer el sufragio. Así que desde esta tribuna Democracia le exigimos de manera democrática al presidente Danilo Medina que tenga todo preparado para los comicios. Señores, de igual forma vamos a entrar a la sección Poder Municipal a cargo del doctor Pedro Richardson, el cual nos hizo llegar unas imágenes muy interesantes de lo que se está haciendo o de los planes que tiene un próximo gobierno de Luis Abinader a nivel municipal. Máster, por favor. Nuestro recorrido por la región sur del país se inicia con un encuentro con el alcalde de Azua, Rudy González, quien se avecina a recibirnos en las afueras de San Cristóbal. Allí socializamos sobre las políticas de saneamiento que ha venido estableciendo. Continuamos hacia toda la hoya del lago Enriquillo, constatando los compañeros y compañeras que con su esfuerzo hacen posible el posicionamiento que va alcanzando el movimiento Poder Municipal en cada uno de estos territorios y garantizando el triunfo en primera vuelta de Luis Abinader, el presidente municipalista, el presidente honesto, transparente, eficaz y eficiente que demanda la patria. Durante el amplio recorrido que en el día de hoy desarrolló en su ruta solidaria el próximo presidente Luis Abinader, jóvenes, mujeres del movimiento Poder Municipal estuvieron acompañándole en el distrito municipal de Gautier, en el municipio Los Llanos, en el distrito El Puerto, en la Iglesia Católica Virgen de la Altagracia y en la Asamblea de Dios del municipio Quisqueya, en la Iglesia de Guamita de Consuelo, en el Asilo de Ancianos y en la reunión con la Confraternidad de Iglesias Evangélicas, para luego seguir hacia Ramón Santana, en el hospital, en la Confraternidad de Iglesia, en Guayacanes, llevando un mensaje de solidaridad en estos momentos de preocupación para la población dominicana. Luis Abinader, el presidente municipalista. Luis Abinader es solidaridad siempre. Durante el amplio recorrido que en el día de hoy desarrolló en su ruta solidaria el próximo presidente Luis Abinader, jóvenes, mujeres del movimiento Poder Municipal
estuvieron acompañándole en el Distrito Municipal de Gautier, en el municipio Los Llanos, en el Distrito El Puerto, en la Iglesia Católica Virgen de la Altagracia y en la Asamblea de Dios del municipio Quisqueya, en la Iglesia de Guamita de Consuelo, en el Asilo de Ancianos y en la reunión con la Confraternidad de Iglesias Evangélicas, para luego seguir hacia Ramón Santana, en el hospital, en la Confraternidad de Iglesia, en Guayacanes, llevando un mensaje de solidaridad en estos momentos de preocupación para la población dominicana. Luis Abinader, el presidente municipalista. Luis Abinader es solidaridad siempre. De regreso aquí en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y nada más que la verdad. Hasta aquí ha sido hoy en nuestro programa. Espero que le haya gustado. Recuerden sintonizarnos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes en Teleradio América. Quiero, antes de cerrar, recordarles la cumbre por la unidad y la recuperación que sigue activa con nuestro candidato presidencial, Luis Abinader Corona. Y en otro tenor también queremos recordarle o avisarle a nuestra ciudadanía que la vicepresidenta Raquel tiene una presentación esta tarde a las 6 con Radio TV Miami a las 6 p.m. No dejen de sintonizarlas. Hasta aquí ha sido por hoy. Muy buenas tardes y muchas bendiciones. Gracias. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.